pasaría si te dijera que todo lo que has perseguido hasta ahora podría estar alejándote de lo que realmente necesitas? Porque hay personas que tienen todo y no encuentran paz, y otras que con casi nada despiertan cada mañana con el corazón lleno. Hoy vas a conocer a alguien que me enseñó algo que nadie en la escuela me había explicado. Y cuando termines de escuchar su historia, vas a entender por qué muchos corren toda la vida detrás de algo que nunca los alcanza. Si te quedas hasta el final, descubrirás un principio tan simple que parece obvio, pero que casi nadie vive. Y si decides aplicarlo, verás cómo cambia tu manera de mirar lo que ya tienes. Suscríbete ahora si quieres más historias que te hagan cuestionar lo que creías saber sobre la felicidad. Porque esto no es motivación barata, es algo que funciona desde hace siglos. En un lugar donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo, había un valle protegido por montañas que lo abrazaban como manos viejas. Un río bajaba cantando entre las piedras, y el aire siempre olía a tierra mojada y a leña quemándose en alguna chimenea. Ahí vivía una mujer. No era joven, pero tampoco parecía cansada. Se llamaba Elena. Su casa era una de esas que pasan desapercibidas. Paredes de adobe, techo de madera, un portón de hierro oxidado que chirriaba cuando lo abría, y un pequeño jardín donde crecían flores que nadie había sembrado, pero que cada primavera volvían, como si supieran que ahí las esperaban. Nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo. Algunos decían que siempre había estado ahí, otros que había venido de muy lejos buscando silencio. Lo cierto es que Elena no tenía familia visible, ni esposo, ni hijos, ni hermanos que la visitaran los domingos. Y sin embargo, nunca la viste sola de verdad, porque todas las mañanas salía a caminar despacio, saludaba a quien se cruzara, acariciaba al perro callejero que dormía en la esquina y le dejaba un pedazo de tortilla. Se detenía a hablar con el viejo que vendía periódicos en la plaza. Escuchaba a la señora del mercado que siempre tenía una queja distinta. La gente decía, ¡qué raro! Tan sola y tan contenta. Pero ella no estaba sola. Simplemente no necesitaba llenar su vida de ruido para sentirse acompañada. Vivía con lo justo. Un pedazo de tierra donde sembraba jitomates, chiles y calabazas. Un par de gallinas que picoteaban entre las plantas. Y un gato gris que aparecía cuando quería y se quedaba el tiempo que le daba la gana. Su rutina era simple, casi un ritual. Despertaba con el sol, preparaba café en una olla de barro. Se sentaba en el escalón de la entrada y miraba cómo el día empezaba sin prisa. Luego regaba, barría, cocinaba algo sencillo. Y al caer la tarde, se sentaba bajo un árbol de durazno que daba sombra a media casa. Y ahí se quedaba hasta que las estrellas aparecían. Mientras tanto, el pueblo hervía en otra cosa. Todos corrían, siempre detrás de algo. Más cosecha, más ventas, más ganado, más tierra, más reconocimiento. Se peleaban por cosas pequeñas. ¿Quién tenía la camioneta más nueva? ¿Quién había viajado más lejos? ¿Quién tenía a los hijos en mejores escuelas? Elena los veía pasar y nunca dijo nada malo de nadie. Pero en su mirada había algo que los inquietaba. Algo que parecía decir, están buscando en el lugar equivocado. Y lo más extraño de todo es que aunque Elena no tenía nada de lo que otros presumían, siempre tenía algo para dar. Si pasaba un niño con hambre, le daba un plato de frijoles calientes. Si una vecina lloraba en la banqueta, Elena se sentaba a su lado y la escuchaba hasta que se vaciaba. Y cuando alguien le decía, «Te vas a quedar sin nada si sigues regalando lo poco que tienes», ella respondía con una calma que desarma. Cuando compartes, nunca pierdes. Cuando guardas con miedo, siempre te falta. Esa frase resonaba en los oídos de quien la escuchaba, pero nadie la entendía de verdad. Todavía no. Una mañana, mientras Elena revisaba el nido donde sus gallinas dormían, algo cambió. Normalmente encontraba un huevo, a veces ninguno. Era lo normal, lo esperado. Pero esa vez había 3. Los sostuvo en la mano como si acabara de encontrar 3 monedas de oro tiradas en el camino. Se quedó quieta, sonrió y susurró algo que solo ella escuchó. Cocinó uno para desayunar, guardó otro y el tercero lo llevó al mercado. No pidió mucho, nunca lo hacía. Cambió el huevo por un puñado de cilantro, 2 cebollas y un pedazo de queso fresco. Volvió a casa pensando, con uno me basta, el resto puede servir para alguien más. Las gallinas, sin razón aparente, empezaron a dar más de lo habitual.
Y como pasa siempre en los pueblos pequeños, la noticia viajó rápido. Pronto empezaron a llegarle consejos. Elena, deberías venderlos todos. Ahorita están caros. Podrías juntar para arreglar el techo. Si compras alimento especial, te van a dar el doble. Es negocio seguro. No seas tonta. Con esa producción podrías montar un puesto y hacerte de un dinerito. Cada consejo venía con buena intención, pero también con urgencia, con ambición, con esa prisa por aprovechar, acumular, crecer. Elena escuchaba con paciencia, asentía, agradecía, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Cada mañana sacaba lo que necesitaba para ella y el resto lo compartía. Le dejaba un par a la familia que vivía al final del camino. Otro lo ponía en la puerta del muchacho que estudiaba hasta tarde y siempre parecía cansado. A veces dejaba 3 en la banca de la plaza con una nota que decía: para quien lo necesite. Nunca esperó aplausos, nunca buscó que le agradecieran. Simplemente hacía lo que su corazón le decía que era correcto. Pero eso incomodó a algunos. Estás desperdiciando la oportunidad de tu vida, le dijo un comerciante del pueblo. Con lo que estás regalando podrías comprar más gallinas, expandir, volverte alguien importante. Elena lo miró con esos ojos que parecían entender más de lo que cualquiera podía explicar. ¿Importante para quién?, respondió. Ya tengo lo que necesito. El sol me calienta igual si tengo una gallina o 20. El agua sabe igual de fresca. Y mi sueño es profundo porque mi conciencia está tranquila. El hombre no supo qué contestar. Se fue moviendo la cabeza, pensando que Elena estaba loca, pero otros empezaron a verla diferente. Algunos la llamaban sabia, otros la tachaban de conformista, y había quienes la miraban con envidia escondida, porque ella tenía algo que ellos no podían comprar: paz interior. Y en ese contraste entre su calma y la prisa de todos los demás, algo empezó a crecer, una grieta invisible, porque tarde o temprano, esa filosofía iba a ser puesta a prueba, y cuando eso pasara, todos verían si lo que Elena practicaba era solo palabras bonitas o un secreto real que funciona incluso cuando todo se derrumba. Los niños salían a mojarse los pies descalzos, pero después de 3 días, la lluvia no paró. Después de 7, el río empezó a crecer. Después de 10, el agua se llevó cosechas enteras. El maíz se pudrió antes de madurar. Los frijoles se ahogaron en sus surcos. Los árboles frutales dejaron caer todo antes de tiempo, como si se hubieran rendido. En la plaza, la gente discutía sobre quién tenía más reservas. ¿Quién debía vender a quién? ¿Quién merecía ayuda primero? Algunos acusaban a otros de haber desperdiciado. Otros se defendían diciendo que nadie les había avisado. El ambiente se puso pesado, tenso, como si el agua hubiera arrastrado no solo la tierra, sino también la paciencia. Mientras tanto, Elena seguía su rutina. Sus gallinas, de forma inexplicable, seguían poniendo huevos. No tantos como antes, pero lo suficiente. 2, a veces 3. Nunca faltaban. Ella los recogía, los cocinaba y seguía compartiendo como siempre. La gente no entendía cómo podía estar tan tranquila cuando todo alrededor se caía a pedazos. Una tarde, un grupo de vecinos llegó a su puerta. Venían mojados, cansados, con los ojos hundidos de no dormir bien en días. «Elena», dijo uno de ellos con voz quebrada, «¿por qué no aprovechaste cuando podías? Ahora todos sufrimos, y tú podrías haberte salvado». Ella no contestó de inmediato. Se quedó mirándolos, no con lástima, no con juicio, con algo más profundo. Luego respiró hondo y dijo: «Salvarme sola no me habría dado paz. Compartir lo poco que tengo me da esperanza, y la esperanza no se guarda, se multiplica cuando la das». Se levantó despacio, entró a su casa y regresó con una canasta cubierta con un trapo limpio. Adentro había una docena de huevos, algunos cocidos, otros frescos. Los había estado guardando, no para ella, para este momento. «Llévense uno para sus hijos», dijo, «y cuando lo coman, recuerden algo. Siempre hay suficiente para todos cuando no intentamos quedárnoslo todo». Los vecinos se miraron entre sí. Algunos agacharon la cabeza, otros sintieron que algo dentro se les aflojaba, como si un peso que habían estado cargando por años finalmente pudiera soltarse. La lluvia seguía golpeando el techo, pero en los ojos de esas familias había algo distinto.
No era gratitud por los huevos, era comprensión. Por primera vez entendían lo que Elena había estado viviendo todo este tiempo, que la verdadera abundancia no se mide en lo que guardas para ti, sino en lo que eres capaz de dar, incluso cuando crees que no tienes nada. Porque la verdadera riqueza, la que de verdad importa, no está en acumular, sino en compartir. Pasaron semanas antes de que el cielo volviera a despejarse. El río bajó, los caminos se secaron, las familias empezaron a reconstruir lo que habían perdido. Pero algo había cambiado en el pueblo. Ya no se escuchaban las mismas discusiones. Ya no había esa prisa desesperada por acumular más que el vecino. Cuando alguien tenía un exceso de algo, lo compartía, sin esperar nada, sin hacer alarde. Y cada vez que alguien dudaba, bastaba con recordar lo que Elena había dicho aquella tarde bajo la lluvia. La abundancia no se mide en lo que guardas, sino en lo que compartes con el corazón limpio. Lo que había comenzado como una historia de gallinas y huevos se convirtió en algo más grande, en una lección que se transmitió de casa en casa, de generación en generación. Ahora te toca a ti. ¿Qué eliges? ¿Seguir persiguiendo más y más, pensando que algún día será suficiente? ¿O reconocer que lo que ya tienes puede ser más que suficiente si aprendes a verlo con otros ojos? Si esta historia tocó algo en ti, déjame un comentario contándome qué significa para ti la felicidad verdadera. Suscríbete para seguir escuchando más relatos que te hagan pensar. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida no se trata de tener más. Se trata de valorar lo que ya está aquí. Porque a veces, una sola historia puede cambiar la forma en que miras tu vida. Y esa historia puede empezar contigo. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete.